Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Pardo y empezamos una nueva transmisión en vivo por Instagram y vamos a ver si hoy podemos también hacerlo por la radio que hemos inaugurado este sábado, así que bueno, vamos con la columna habitual de Andrea Piñataro que bueno, nos va a hablar de un tema bastante apasionante que es la educación y sobre todo la educación que es la que libera los pueblos. Y entonces es fundamental que Andrea nos cuente qué es el tema de la educación. Vamos con ello. Son 20:01, así que bueno, ahí seguramente se anexe. ¿Cómo andás, Andrea? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, 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 bien. Acá Me alegro, estamos. me alegro. ¿Cómo va eso por ahí? Por la ciudad de Bien, Avellaneda. bien. Una ciudad Oh, hermosa que no veo hace mucho. que no ves hace mucho. Claro, estoy acá guardada, así que no sé mucho de lo que pasa afuera. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, pero ya pronto habrá alguna novedad por ahí dando vueltas. Ojalá. Bueno, hoy el tema que nos va a tocar es el tema de la escuela ideal. ¿Cómo sería una escuela ideal a tu punto de vista, Andrea? Primero, sí, primero quiero decir que cualquier punto en común con Primera Huella es pura coincidencia. ¿Eh? Mm, No, sí, todos los no, capítulos que sí, hay. Mm, sí, está es bien, pura está bien, coincidencia. está Bueno, bien. antes de introducirnos en cuál es la escuela ideal, lo que hay que pensar es todo lo que se pierde en la escuela que no es ideal, ¿no? Que es un tema Mm, muy importante, no es sí, un tema menor. ¿Y qué es lo que perdemos? Alumnos perdemos, sobre todo en el nivel medio. Digamos que por. porque sin hacer la escuela que planteo yo como ideal, se pierde un montón de alumnado en el camino. Algunos Ah, finalizan mira. sí, algunos finalizan la educación obligatoria, pero de todas formas lo perdemos, no lo rescatamos por una vida social adecuada, feliz, Sí. completa, y muchos otros les cuesta terminar la educación aunque sea obligatoria. Y esto tiene que ver con la falta de hacer una escuela ideal. Esa es mi posición al respecto. Y otra Ujú. cosa que perdemos es la salud de los docentes. No hay carrera en la que se encuentre tanta enfermedad profesional. Ah, Entonces, mira. esto está hablando de algo no me gusta, ¿no? Estoy eligiendo trabajar con niños, pero hay algo que me resulta incómodo y Mm. me hace enfermar. Empiezan las patologías de todo tipo y estilo, mucho más seguidos que en cualquier otro trabajo. Entonces, da para pensar, como siempre digo yo, desde el lado bueno, que no es el lado de Sí. que el facilismo de enfermarme y de todo lo que se habla respecto a las licencias docentes, sino que algo pasa en este sentido. Entonces yo creo Claro. que sucede muchísimo porque no se respeta al alumno, sobre todas las cosas. Entonces la No se escuela respeta al ideal, alumno. claro, no. Se piensa desde el adulto, se piensa desde el porvenir que se necesita para el Estado, que sea, ¿eh? Estamos hablando de esto, es mundial. Esto sucede en Sí. cualquier país y sucede en nuestra región, en toda la región. Esto a nivel ministerial y a nivel estatal siempre no piensan en el alumno, sino que piensan nada más que en tener un proyecto de educación así como General, global, sí, sí, pero sí, bueno. sin incluir al alumno como tal. Claro, porque en realidad es muy complejo que si en cada escuela no se toma en cuenta a cada uno de los seres que la habitan, esto no lo puede hacer el Estado, digamos. El Estado tiene que hacer algo global, como decís vos,
y sucede en todas las regiones. Ahora, ¿qué pasa con cada mundo que se plantea dentro de cada institución escolar? Y ahí es donde deberíamos plantear algunas pautas para que la escuela sea ideal. Lo primero, Para que sí, vos me Sí, resaltás, es verdad, para que la escuela sea ideal. Lo primero y sí, principal, creo yo, que es respetar la voz del alumno que tengo enfrente. Es importantísimo. Te voy a poner como ejemplo, Gustavo, si me permitís. Vos te por, llevaste todo, hasta el recreo, ¿no? Y no te sentías uh, cómodo con un montón de cuestiones. Entonces, es verdad. vuelvo a retomar esto, porque quizás si a vos te hubiesen captado por este lugar tuyo tan interesante que es la investigación, es la pregunta, es la curiosidad, quizás te hubiesen captado de una manera que hubieses disfrutado de otra forma la escuela. Y quizás Claro, pasaste años y años pidiendo por favor que caiga el diluvio universal para no tener clases. sí, Entonces, bueno, a eso me refiero cuando hablo de respetar la voz del alumno, ¿no? De pensar que sí. desde muy chiquititos ellos ya tienen un interés. Ah, tienen un interés y por lo general, ¿cuál es el interés del chico en sí, aparte de descubrir? Porque siempre están en continuo descubrimiento. Bueno, ahí está el toque de lo especial, en no pensar cuál es el interés en general. Por supuesto hay intereses en general en sala de 3, en general en sala de 4. Pero yo propongo soñando, ¿no? Porque podemos soñar en este espacio. Yo propongo Mm, un sueño que es que no esté graduada la escuela y que se encuentren por puntos de interés. Porque en ujú. realidad fuera de la institución no hay gradualidad. En la plaza están todos juntos, en la vereda están todos juntos, ¿no? Entonces, Sí, ¿por qué no plantear una institución con puntos de interés? con punto de... Si esto se parece a la parte extracurricular de Primera Huella, es pura coincidencia. No es que lo hacen. Ajá, sí, sí, Pero es muy importante, porque imagínate que si yo planteo, a ver, todos los dibujantes, todos los que les da placer dibujar, los ponemos en un sector y trabajamos desde ahí todo lo que haya que trabajar. Y le buscamos sí, el lado positivo a ese encuentro con ese alumno. De ahí vamos a poder llegar a que después vayan a otras estaciones u otros puntos de interés. sí. Pero si yo lo obligo continuamente a hacer algo que no le agrada, algo que no le interese, lo más probable es que le pase esto de pedir por favor que no haya clases. Claro, no, no, obviamente, que sea todo el día recreo. Exacto. Y Es, al docente le pasa lo mismo, se aburre de sus propias prácticas. Entonces, cuando no se sí, lo deja volar al docente, empieza a patologizarse porque se siente mal, se siente incómodo, se siente inútil, sienten que no hay devolución de esos alumnos, sienten que no hay diversión en esas caras. Hay una anécdota que cuenta Tonucci, Francesco Tonucci, que dice que los alumnos entraron a la escuela con 4 años y los adultos lo recibieron bien, los niños muy contentos, y a un niño le dijo, por favor, sentate. Y el nene le contestó, ¿por qué si no estoy cansado? Entonces, porque si estoy cansado, sí, claro. hay un montón de situaciones y cuestiones. Entonces eh, me paro ahora, me bueno, paro. dale, sí, si vas a ser rebelde, sélo siempre, ¿no? Hay un No, por montón. favor, ya estoy grande para ser rebelde. No, 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 lo mío es ideológico nada más. Bueno, pero qué suerte que no te domesticaron las ideas, ¿viste? La esencia de uno es como No, imposible de atar. Está no, bueno. no, por supuesto. No, 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 no. De hecho, bueno, sabés que nosotros estamos siempre proyectando y siempre, bueno, nos dio esa posibilidad, por eso estoy con Oscar, la idea de siempre ir proyectando y ir haciendo, desde nuestra perspectiva, siempre estar un poquito más adelantados y siempre buscar el ideal de los dos y tratar en lo posible de que nos complazca. Por ejemplo, Y este espacio esa es y la base. Esa es la por base, eso, Gustavo. El placer
lleva a generar más deseo y más deseo de hacer. Cuando hay Sí, displacer, se corta el deseo y no vemos el futuro. Y una persona sin proyecto, sin futuro, es una persona triste. Entonces, exactamente. estamos cortando directamente cabezas de esa manera en las escuelas. Vos fíjate que en Ay, nuestra región, en toda nuestra región, es interesante. Yo tuve la oportunidad de ir de mochilera loca al medio del Chaco, al impenetrable, donde había unos mosquitos de tamaño impresionante, pero era hermoso, ¿a qué para zona? alfabetizar. ¿Cómo? Perdón, ¿a qué zona? ¿A qué zona fuiste del Chaco? Al Para, porque impenetrable. al impenetrable. Bueno, yo estuve casi 30 días viviendo en Quitilipi de mochilero. Ah, Eh, mira, nada de pero joda, estamos... vos viste lo que es. Sí, 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 conozco. Bueno, Es entonces estuvimos impresionante. mochilera loca en el medio del impenetrable. Me fui a hacer alfabetización y me enganché a alfabetizar adultos. Por eso después hice un posgrado de enseñanza de primaria para adultos porque me fascinó. Pero el cuento no es ese, sino que el cuento es que ahí entendí que la educación para nuestros pueblos originarios en toda la región, porque después me puse a investigar, no se concibe como la nuestra, no es obligatoria. Y eso es Ujú. maravilloso. El alumno cuando se siente motivado se acerca al maestro. Eso Sí, sería también otro eje de nuestra escuela ideal. Imagínate si cada nene en su casa lo que quiere hacer es vestirse para ir a la escuela y querer quedarse en la escuela. Eso es lo que tiene que suceder en una escuela. sí, sí, también el hecho de superarse, el chico de por sí, a Pero través por propia autoestima y por propia voluntad. por el propio Sí, sí, magia, la magia que te da. que tenga Te decía la escuela en sí. Claro, y te decía eso de la magia que te da a conocer más y que te da adrenalina y te gusta más y te motiva. La motivación del descubrir por sí mismo, sin que te lo impongan, es la escuela ideal. Y fíjate que La escuela. nuestros pueblos originarios conciben la escuela de esa manera. Así que qué bueno sería escucharlos y ponerlos en la mesa de especialistas a la hora de armar las escuelas, ¿no? Y de plantear Sí, en sí, nuestros estados. Sería maravilloso. sí. De hecho, bueno, mis hijos, como sabrás, viven en San Martín de los Andes y en el medio de un cerro que se llama Churrinca está la escuela de los indios mapuches. Mira. Pero que decía yo, qué loco, ellos están en el medio de a 500 metros de altura, en el Churrinca, y la escuela está abajo, otra escuela está abajo En el pueblo. en el pueblo. Y decía, ¿por qué no se pueden, ambas culturas no se pueden intercambiar? O sea, hacer un intercambio, porque también es valioso del intercambio cultural de las escuelas Claro, en sí. Porque nosotros venimos de una escuela más o menos tradicional y ellos tienen una escuela que también es tradicional de su cultura. Entonces sería bueno que cada uno intercambie y sería como una escuela ideal del hecho de intercambiar las culturas. bueno, ahí me traes el tema más importante de la escuela ideal, Gustavo. Que la escuela, Ujú. antes de centrarse en qué contenidos dar y que pareciera que es lo único que se piensa, ¿no? Por ejemplo, ahora en temas de pandemia, ¿qué contenidos tengo que darle? Mi hijo no llega a semejante contenido, ¿qué pasa si se atrasa? Antes de pensar en todo eso, es importante pensar en qué cultura quiero para mi hijo. En eso es lo que tiene que pensar un padre y en eso es lo que debiera pensar el Estado. Porque Sí, ahí cambia la cosa, porque las culturas que sí, tenemos a nuestro alrededor no es siempre la cultura que uno concibe como la cultura propia. Hay otras ideas, hay otros sí, pensamientos y hay aperturas culturales que hacer y en eso estamos muy atrasados. Eh, sí. Mismo te digo porque a mi entender es el atraso, por ahí me equivoco, pero el atraso tiene que ver mucho con la religión, ¿eh? Para mí entender, que a veces te pone el freno la religión para que no avances demasiado.
no vas a hacer cosas que pienses demasiado y ya, Bueno, en realidad sí. Los, cuestiones hasta la iglesia en sí, o las los grandes, religiones. yo creo que los grandes poderes, los estados, las iglesias, los grandes poderes, al querer pensar en qué fieles tener, eh, logran variar como quieren la dirección de esa escuela, ¿no? De esa escuela en Sí, general, de ese sistema que tienen o en esa provincia, en ese estado, en ese país o en la región. claro. Eh, la escuela ideal debería basarse primero en qué cultura queremos. Una vez que se piensa en la cultura, pensar en cada institución qué niños tenemos delante para poder hacer ese encuentro del que siempre hablo. Y Claro, recién ahí, una vez que hay un encuentro con ese alumno, es decir, que yo estoy sí o sí relacionado con el interés puntual de ese nene, tenga 3, tenga 18 años, no me importa, respetando ese interés, puedo llegar a dar todo lo que quiero dar y más todavía, porque él me va a traer cosas a mí también y eso enriquece el trabajo. exactamente, exactamente. Y sobre todo con una sociedad que está cambiando su eje también con el tema de la identidad de género y todo lo demás, y que a veces se vuelve expulsiva en algunos estamentos, la escuela en sí por no aceptar al chico con otra identidad, ponele sexual. Sí, Que es, eso está el rincón de las mamás, el rincón del constructor en un jardín, o sea, ya partimos desde ahí, que es o varón sí, o nena. Yo siempre digo, mi pensamiento al respecto es que siempre uno tiene que estar delante de un ser, no importa quién es, qué condición tiene, si es hombre, si es mujer, si es paralítico, ciego, es una persona, pero la gente no lo sí, piensa así. Lo que vos decís hace que se divida en la población, que se expulse, y muchas escuelas se transforman en expulsivas o expulsoras. Pero expulsor. sí, no sé qué sería correcto, perdón, el término. Pero bueno, en sí, volviendo al tema de una escuela ideal, para mí es un tema muy importante, porque cuando hablamos de escuelas de nivel inicial, es decisión de los padres. Cuando hablamos de escuela primaria, ya es una escuela establecida y es una escuela obligatoria. Pero cuando hablamos de escuela media, muchas veces el adolescente es muy complejo para atar, para dominar, y es el momento más rebelde de la persona. Entonces Eh, depende qué es- trayectoria hizo, es qué adolescente tengo enfrente. ¿Sí? sí, Y a mí eso me ujú, preocupa un montón porque eso indica una población de nuevos adultos que pueden dar culturalmente algo muy rico a una sociedad o todo lo contrario. Por lo tanto, to- no es un tema menor esto de la escuela ideal, no es un ujú. sueño nada más. Es un pensar en un futuro, ¿no? Y en lo que estamos fallando como sociedad. Sí, sí, no pensar también en el chico que se tiene, en realidad es el que se tiene que educar en sí, cuáles son las necesidades. Sí, las necesidades, los intereses, las emociones, como hablamos la vez pasada, si uno Sí, sí, respeta todo eso de la persona que tengo enfrente, va a adquirir conocimientos y cultura de otra manera a algo distinto en donde no se lo respeta, se le impone, se lo domina. Vamos a tener seguramente rebeldías que no van a ayudar a la sociedad en ningún sentido. sí, sí, Eh, sí, sobre todo porque por ahí, a veces las escuelas en sí, a veces, viste, hoy en día, viste, con el tema de que está diversidad, hay diversidad sexual y todo lo demás, por ahí son chicos que tienen dos mamás o dos papás. Y a veces el docente en sí agarra y en vez de ponerle papás o mamás, le pone papis. sí, Y a veces el chico se siente como medio frustrado porque en vez de tener de mamá y papá, tiene dos papás o dos mamás. Y a veces el colegio no sabe cómo responder hacia eso.
me ha pasado el caso de una amiga en sí que, o sea, que tiene, que es lesbiana y demás, que llevó al hijo con su pareja y no sabían cómo responder Bueno, ante eso. sí, hay mucho de eso, pero porque están las estructuras. Lo resolvés muy fácil diciendo familias y abriendo los ojos y abrazando a la familia que venga. Pero bueno, ahí también, Pero la palabra familia engloba a todos, en vez de sí, papis o... antes se ponía padre, madre o tutor, ¿te acordás? Padre, madre o tutor era en nuestra época. Ahora nosotros le intentamos poner familia a todos para integrar a todos, pero también tiene que ver con el trabajo finito que hay que hacer dentro de una escuela respecto a esto que estás nombrando, porque no todas las familias piensan lo mismo. Entonces, desde la institución se puede abarcar a todas las familias, de todos los géneros, gustos y placeres, pero no todas las familias que conviven con esa familia tienen la misma apertura. Por lo tanto, Sí, no la tiene que ver escuela, mucho con el patriarcado y con una cultura muy machista que hay hoy en día. sí, eso lo tenemos todos. Hasta el que más tenga claro que ya no quiere un patriarcado, tiene arraigada un montón de cultura de ese estilo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué pensamos primero para una escuela? La cultura que queremos, no el contenido. Es más importante eso, porque a mí no me interesa tanto que a un nene sepa sí o sí la población que hay en Brasil el día de hoy si no le interesa geografía, porque la población va a cambiar y el día que le interese lo googlea y lo encuentra. Sí necesito que Sí, sepa que hay densidad poblacional, que entienda el tema, pero ¿desde qué lado lo va a aprender? ¿Desde el lado que más le guste? ¿Desde el lado que yo lo pueda enganchar? ¿Desde el lado que lo esté respetando como ser para que me preste atención? Entonces, se puede enseñar tanto eso como se puede enseñar las nuevas culturas con respecto a esto que nombrás vos del patriarcado y demás. Todo se sí, sí, puede sí. abarcar. Hay una ley muy importante que es la ESI, que se trabaja todo esto, que es para trabajar justamente todos estos temas. Y es ley, por lo tanto es un derecho de cada niño y un Es, deber de cada docente y cada padre. es ley, Sí, pero se aplica. sí, se aplica cada vez más, es difícil. Igual también hay mucho mito al respecto. Se cree que la ESI es una ley para hablar de coito y no tiene nada que ver con eso. No se No, trata, ¿cómo de claro, coito? los No, padres sí. Lo primero que te dicen los padres es que tienen miedo de hablar de eso, de la genitalidad, del coito, de la elección sexual en ese sentido, y no de la identidad de género que cada persona adquiere. Entonces, cuando se sí, sí. empieza a desmitificar, sí se aplica y los padres lo reciben con mucho amor y van entendiendo y hay un montón de papás que te lo exigen, eso es buenísimo. No, Eh, más vale, porque está más, se va, como decís vos, se va instalando cada vez más el tema a sí. partir de la ley que vos vas diciendo. Por eso te preguntaba si en la ley. Sé que muchas escuelas, sobre todo en el ámbito privado, les cuesta muchísimo, las más históricas de acá de la ciudad de Buenos Aires, les cuesta muchísimo, y sobre todo las religiosas, ni hablar de eso, Pero que esto les se cuesta, trata, esto se trata de no involucrarse, no es que les cuesta, es tener menos compromisos, no involucrarme. ¿Para qué hablar de esto si me va a traer un problema? Entonces vuelvo a lo mismo. Para hacer una escuela ideal hay que pensar primero en qué cultura quiero. Después, qué contenidos meto dentro de esa cultura y cómo los abarco mediante la emoción. Fijándome en qué sí, capacidades tiene cada niño, qué habilidades tiene y cómo maneja sus emociones. Entonces, claro. si me comprometo con el ser que tengo adelante, que es cada uno de esos alumnos y cada una de esas familias, sería la escuela ideal. Ujú. Si no, estamos Claro, en una escuela simple, a secas. en una escuela y pasamos todos los años sin, por más de que, sin hacer historia, por así decir, Claro, mira, y, hay mucha, y, hay una, perdón, sí. y sin,
y sobre todo siguen reflejar lo que uno siente y lo que uno quiere proyectar en la vida. O sea, uno hace la escuela en sí para pasar, más que nada, los 7 años o los 6 años que hay en la provincia, así como si fuera por un tubo, sin proyectarte absolutamente nada, que nos pasó a nosotros cuando éramos jóvenes. Qué Y sé bueno, yo, a mí me pasó, en tercer año me pasaba el hecho de la profesora de biología, te llamaba al frente y por ahí vos el ácido ribonucleico no lo sabías en disocio esa época. Mirá cómo, ribonucleico. mirá, y claro, ¿viste? Las de biología En somos las primera, mejores. en primera hora, a las 7 de la mañana, que me voy a acordar del ácido ribonucleico. Me preguntaba, ¿cómo formó español ayer? Y yo le sabía de memoria, porque me lo Claro. sabía, porque me encantaba a mí el fútbol. ¿Me entendés? Y Bueno, me dice, de eso sabés, Pardo, y de no sabés de biología. Y yo me la quedaba mirando como diciendo, y sí, qué sé yo. Es lo que me apasionaba en este momento, no el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico no iba y yo era el CONICET. ¿Qué sé yo? bueno, pero Me ves, gustaba el cada vez, fútbol, el gráfico. claro, Lo esa tenía re pasaba con los... clara. Claro, pero lo tenía re claro que era Parodi y Rodríguez arriba. Eso es importante que lo veas ahora como un chiste y es genial, pero realmente es lo que sucede en muchos lugares, en muchas escuelas. Pero yo tengo mucha fe y tengo mucha esperanza porque cada vez hay más movimientos sociales que quieren otra cosa. Entonces cada vez vienen más padres, por lo menos los que se acercan a Primera Huella, a hablar conmigo, que quieren otra historia para sus hijos, que quieren cambiar las cosas. Ahí pongo la fe yo, en que hay un movimiento general en toda la región, porque también hablo mucho con un amigo mío que se fue a vivir a Colombia, Chimichurri, y con un gran filósofo que es Oscar, que vive en Colombia también, él es de allá, y también su familia tiene una escuela, así que hablo mucho de este tema. Y hay mucho Sí, movimiento en cuanto a un gran cambio en cuanto a educación. O sea, que la sociedad cada vez está preguntando más este tipo de cosas que te pasaron a vos que no le pasen a mi hijo, porque nos pasó a todos. sí, 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 sí. Y Acá había Nicolás charlas. nos, acá Nicolás nos está preguntando cómo trabajar el tema de género en la escuela, cuando el chico cambia de gusto sexual, por así decirlo. Nicolás, te mandamos un saludo y gracias por la pregunta. Aceptarlo en primer lugar, responsabilizarse de que le está pasando algo, como si le estuviera pasando cualquier otra cosa a esa criatura, así como acompañamos a un niño, si está en un duelo por cualquier otra cosa, también va a ser un duelo en este sentido y va a recibir una nueva manera de ver la vida o de encarar la vida, porque ya la estaba sintiendo por dentro. Entonces, Sí, primer paso es eso, es reconocer lo que está pasando, es ayudarlo, es acompañarlo y ir viendo qué le pasa y como adultos estar ahí pendientes, según las edades claro, también. No es lo mismo un niño contenerlo. de, sí, no es lo mismo un nene de 17 años donde la familia no lo acepta y le sucede, que le ha pasado a mucha gente, compañeros míos, de situaciones de ese estilo, porque se animan más y lo transitan solos. No es lo mismo eso que un nene mucho más chiquito, que también hay casos y que son acompañados por los padres o rechazados por los padres. Entonces, Ah, hay distintos espacios, pero hay muchos especialistas que se pueden consultar en este sentido, incluir para trabajar en la escuela, y no dejarlo a un lado este tema, ¿no? Es sumamente no, importante. obviamente, Este como obviamente. otros, este como otros. Por eso digo, siempre insisto en las emociones y en el respetar a todos los nenes que tenemos frente. Obviamente que hablamos del tema de, bueno, cambio, o sea, de cambio de gusto sexual, pero también tiene que ver, qué sé yo, con el tema de recibir un chico de otra cultura, por ejemplo, de la cultura de pueblos originales, Sí, bueno, que me pasó también, un montón de veces.
Me pasó un montón de Entonces, veces de recibir de Paraguay y que no sepan hablar inglés y que tengan que rendir inglés, por ejemplo. Porque ellos igualmente no... yo tengo un inglés. Con Oscar tenemos lo que se denomina, que Please. de hecho, sí, de hecho está saliendo al aire en radio esta conversación, que hemos inaugurado Radio Buenaventura. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Con Oscar decimos que siempre tenemos uno que sabemos inglés, no el inglés básico, sino el inglés de mierda, que tenemos los dos. Hello, please. Sí, hello, pero con la G lo escribimos Hello. nosotros, ¿eh? Claro, no, y es ideal para nosotros así. Pero claro, el chico que viene de otra cultura, como hablabas del Paraguay, claro, para él es todo nuevo. De hecho, hablar español, habló guaraní toda la vida. Me pasó a mí de chico, me hablaban en gallego, Ah, de mira. gallego, ¿Gallego el catalano o idioma gallego? gallego, ¿eh? El idioma ¿Catalán? gallego me hablaba. Ah, gallego. Es gallego. Y claro, cuando fui a sala de cuatro, la Sí. maestra la llamó a mi madre porque yo pedía la leite. Mira. Eu quero la leite, le decía yo, claro, sí, toda la vida, cuando era chiquitito, yo desde que nací hasta los 4 años hablaba puro gallego, si mis padres entre sí hablaban gallego, yo hablaba gallego. Bueno, eso Entonces, es... claro, la maestra, estamos hablando del año 73, 72, ¿no? Una cosa que la maestra le llamaba, le dice, mira, chico, llévele a una foniatra porque está diciendo mal la, la pronunciación de leche, y claro, no, la cosa era que yo hablaba el gallego puramente. Eso sería lo de menos. Mirá, yo te voy a conectar una anécdota que me pasaba a mí. Yo me crié en el campo, pero me escolarizaba media semana en Buenos Aires. Una vida media de gitana, que dice. Y cuando iba a la escuela del centro de Avellaneda, tan querida, mi escuela ENSPA, donde me recibí, donde conocí a mi marido, a los 8 años lo conocí, así que ya lo podríamos ir cambiando. Es mucho No, tiempo. no. El Nico es ideal. Es la escuela ideal. No, Mi no maestra, cambies, por no lo favor. cambio. Mi maestra No. me tachaba las oraciones cuando yo ponía palabras como apero, cincha, porque no las conocía. Y era con lo que yo me criaba y con lo que armaba la montura de mi caballo para ir a la otra escuela. Entonces, Ah, hay cuestiones de exclusión permanentes y de todo el tiempo. Pero yo te voy a decir algo que yo vuelvo siempre a lo serio, soy muy seria a veces. Pero es muy importante lo que vos contaste, porque vos tenés la suerte de seguramente estar rodeado de cultura en tu casa. Sin mm, conocerte, te lo digo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas pasan por tu situación, pero si no tienen alrededor cultura, lectura, libros o gente que te inspire, terminan mal, porque ya mm, son incomprendidos desde sala de 3 porque no le entienden que está hablando en gallego. Entonces, claro. luego en primaria se pierde también porque no le interesó nada y en secundaria ni hablar con las cosas que me contás. Entonces, es muy difícil y es un tema muy gordo, muy importante que trabajar, porque el adolescente se pierde cuando no lo Sí, respetamos y dejamos que la escuela sea la escuela que soy. Y si no tiene un sí, entorno que lo salve, perdemos ese adolescente como una persona que culturalmente aporte a la sociedad. Y eso es grave, claro. es gravísimo para nosotros como sociedad, pero es grave para ese niño también. Obviamente. Entonces no hemos cumplido con la tarea que hay que cumplir. No, es así. Por eso hay que hacer cambios, hay que desempolvar la educación, de eso no tengo dudas. Y No, ojalá no, podamos tener eso. todos la escuela ideal, ojalá. No, por supuesto.
por supuesto. Vamos camino a una escuela que sea más para que tenga más participación los chicos y nada, y que los docentes no se enfermen tanto, y que sean más permisivos con algunas cosas, con algunos cambios también. ¿Sabés qué tenemos que lograr? Que A se ver, mojen la cara con agua fría todos los docentes y que vayan y hagan locuras adentro del aula, porque para eso se formaron y por eso eligieron la carrera, pero se lo olvidaron. Que se mojen con sí, agua fría, no me quiero olvidar de saludar a Alma que me está saludando, yo también te quiero, mi amor, es una alumna de la escuela. Te amo. sí, Que se mojen la cara, se despabilen, vayan desprolijos y lleven algo distinto, que los motive a sí, ellos. Y eso va a hacer que los alumnos se motiven. Cuando no está claro. viva la docencia y sucede esto de que llegan tarde, se enferman, se aburren, porque no quieren ir a enfrentarse a esos alumnos aburridos que lo miran con mala cara, cuando eso cambie desde el adulto, va a cambiar en el niño. No podemos esperar que cambie desde el niño. Y acá estamos depositando siempre toda la responsabilidad en los chicos. ¿Por qué hay Sí. deserción escolar? ¿Por qué no aprenden? ¿Por qué no entienden? Porque no hay adultos responsables formando esto. Entonces, Eh, para mí se tienen que despabilar, sacarse el maquillaje, bañarse todas las mañanas, porque hay mucho de eso también. Siempre lo digo, el sistema te consume, el guardapolvo te consume y no te bañás ni te vestís, es como la cuarentena, salís casi en pantuflas, vas a la escuela sin ganas. Entonces, no, tienen que ser una persona que salga contenta, feliz y que todos los días lleve algo que lo motive a él como persona. Ese docente tiene que estar motivado, porque es la única forma de motivar al que tengo enfrente. es sacarlo porque, o sea, la escuela hoy en día, por lo que puedo percibir, también tiene que ver a una mujer, que lo forma para ser rutinario siempre, que sea parte de un engranaje que de la sociedad, Exacto. sin, sin pensar, sin nada, que sea un engranaje, nada más, y que sea rutinario. Y eso, es la muerte de la escuela, es lamentable, a mí me angustia, es un tema que me angustia y por eso, bueno, formé el proyecto que formé y hoy es esta maravillosa escuela, ¿no? Que de paso digo que estamos en la Avellaneda y recibimos a todos y hacemos entrevistas virtuales y ya nos pueden llamar. Pero además de eso, me preocupa en sí toda la sociedad, no solo los nenes que tengo yo enfrente. Por eso es que quiero poner este grano de arena en el mundo y seguir hablando de esto y que se copien y se copien más y más cada día. Lo importante acá es que los adultos tenemos que cambiar el concepto. Y ¿sabes Eh, qué? Si no tenés ganas de hacer nada, llevas hojas en blanco, proponés que los nenes te propongan algo y va a surgir mucho de ahí. Pero si vos no le abrís la posibilidad de que ellos te planteen cosas y no los escuchás y seguís adelante con lo que trajiste del librito que te regalaron en el profesorado, no sirve. sí, Esto es una relación mucho más allá del profesorado. El profesorado es un título habilitante que muchas veces solo te habilita y no haces nada en el aula. Tenés que demostrar como adulto que hay que cambiar y que hay que dar lo mejor. Si no, yo se sí, lo he dicho a mucha gente siendo directora y queda feo, pero yo le he dicho a muchos docentes, ponete un kiosco, vas a ser más feliz, mm, ves a los nenes cómo se pelean por las golosinas y se la das, pero no estás trastornándole la cabeza a nadie. Que eso es un temón. sí, 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 no, 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 desde ya, desde ya. Y para ir redondeando, Andrea, igualmente, por lo que, o sea, de experiencia personal mía, que a veces uno cree más en los proyectos colectivos que son los que más a uno, lo ayudan a crecer en sí. ¿Cómo podías redondear en una frase el tema de la escuela ideal? Después el tema de la escuela de las emociones lo dejamos para el martes que viene.
La escuela ideal es la escuela en donde realmente se enseñe, donde haya un encuentro entre dos personas y se aprenda y se enseñe, donde todos vayamos contentos y no queramos rezar porque venga el diluvio universal, como digo siempre, para que no haya clases, sino que todos los Claro, días nos enganchemos y tengamos ganas de ir. Si no hay enganche, no está pasando nada ahí y lo que nos convoca es una obligación y no el obviamente. deseo. Entonces, si nosotros matamos el deseo, estamos matando proyectar. Y si estamos matando proyectar, recuerdo lo que dije hace un ratito, una persona sin proyectos es una persona que le falta vida. Hay que decir siempre, hay que hacer para estar vivos, hay que proyectar. Entonces, eso es la escuela ideal. Bueno, bueno, entonces nos vemos el próximo martes, ¿te parece bien? Por Me este parece mismo canal. perfecto. Nos vemos y Eh, nos escuchamos, porque ahora hay no, radio, ahora nos escuchamos y porque dentro hay de radio. poco va a haber... Sí, 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 mañana a la mañana pasaremos esta misma charla, la pasaremos a la mañana también en el programa que hacemos a la mañana. Así que Perfecto. te dejo un beso grande, sabés que contás con nosotros y nada, simplemente cuídate. Un abrazo y gracias a todos los que se prenden a escuchar. Chau, chau. Continúan acá en Radio Vega Buenaventura y con Andrea en Primera Huella. ¿Estamos? Chau, chau. Estamos, hasta luego. Chau.